Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga en este día. Quiero invitarte para que podamos en este momento poder leer la Biblia, ¿no? Pero antes de eso vamos a orar. Ahí donde tú estás, vamos a orar al Señor. Oremos. Señor, gracias por este día que nos regalas, bendícenos, acompáñanos ahora en el estudio de la meditación de tu palabra. Oramos y lo hacemos en nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy día quiero contarte acerca de Elí, un sumo sacerdote, ¿cierto?, que existió en el pasado, en el tiempo, ¿cierto?, del profeta Samuel, ¿ya? Elí era un sumo sacerdote, ¿cierto?, que venía de la línea directa de los levitas, era levita, estaba ahí, ¿cierto?, oficiando en el templo de Jehová, que estaba, en ese momento estaba en Silo. Eh, una cosa interesante es que Elí tenía dos hijos, ¿no? Ofni y Finés. Y sabes tú que Elí actuaba de mala manera porque había muchos otros israelitas y levitas específicamente, levitas que podían participar en las actividades del templo, pero Elí y sus hijos, ¿cierto? Ofni y Finés, no dejaban que otros entraran, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque ellos tenían ahí algunas cosas que estaban haciendo en forma incorrecta. Por ejemplo, los hijos de Elí iban y sacaban con el garfio, ¿cierto? La parte que no les correspondía tener. El Señor le había dicho específicamente en el libro Levítico cuáles eran las partes que se entregaba al sacerdote, ¿no? Pero ellos venían y sacaban con el garfio o tomaban, ¿cierto?, a la fuerza inclusive. La Biblia dice en el libro de Samuel, ¿cierto? En el libro de Primera de Samuel, se nos cuenta aquí la historia, ¿cierto?, de Elí, ¿ya? Y fíjate tú que hay varios eventos en la vida de Elí. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando en el mismo relato, en el capítulo 1, inclusive ahí tenemos a Elcana? Elcana era un levita, pero no lo dejaban participar dentro del servicio del templo, ¿ya? Porque obviamente el monopolio tenía Elí con sus hijos. Y sus hijos, parecer, tenían mucho más influencia y dominaban a su padre fácilmente, porque su padre, por lo que se ve, era un hombre muy permisivo, que permitía ciertas cosas. Inclusive estos hombres dicen que se acostaban con las mujeres a la puerta del santuario, o sea, hacían cosas viles delante de Jehová. La pregunta es, ¿cómo puede ser que alguien, cierto, que nace en un hogar cristiano, un lugar donde existe Dios y no teme a Dios? Es porque no lo conocían. Sabían de Dios, participaban de todos los servicios, pero no conocían a Dios. Ese es un tema muy importante. Ahora mira, otra cosa. En algún momento, dice el relato del capítulo 1, que Ana no quiso comer del sacrificio que se hizo ahí, que hizo el Cana, ¿cierto? Y ella fue a llorar al templo, ¿cierto? A un pilar del templo. Y ahí estaba Elí. Y dice que Elí la miró y claro, Ana fue a orar en silencio, con su boca cerrada, pero Elí dice que la tuvo por ebria, pensó mal de Ana, ¿ya? Y es más, pecó dos veces porque pensó mal, que estaba borracha, y a la vez también fue, y en forma desatinada, le dijo así lo siguiente: ¿hasta cuándo vas a estar ebria? Digiere tu vino. Oye, qué terrible. Fíjate tú que cualquier mujer en esa impotencia de no tener un bebé, porque Ana estaba pidiendo a Dios que le pudiese dar un bebé, podría haber respondido de cualquier manera, pero no lo hizo porque enfrente de ella tenía al sumo sacerdote, al líder espiritual de Israel, aquel que se debía un montón de respeto. Por lo tanto, era la autoridad espiritual y Ana no iba a decir nada que ofendiera al sumo sacerdote. Pero sí, el sumo sacerdote tenía la capacidad de ofender a Ana sin saber los motivos por los cuales ella estaba sufrieron. Bueno, todos sabemos la historia ahí de que Ana le dice, le declara: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Cierto? Ahí está en el versículo 15, 16. Le dice: no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de la aflicción he hablado hasta ahora. Lo que yo estoy diciendo acá, lo que estoy viviendo, es que le estoy derramando, abriendo el corazón a Dios, ¿cierto? Por este motivo. Y ahí está la clave de la oración. Cuando nosotros queremos orar, tenemos que orar a Dios hablando en nuestro corazón, diciéndole: aquí estoy, Señor, esto es lo que soy, esto es lo que necesito, esto es lo que necesito que me ayudes. Bueno, Ana pidió eso al Señor, y cuando Elí se dio cuenta que había equivocado, viene y le dice: bueno, el Señor te bendiga y te conceda la petición que le has hecho. ¿Cuál fue la petición? Que si Jehová le daba un hijo, ella lo dedicaría
¿cierto? Toda la vida sería de Jehová. Bueno, y así fue. La historia dice que Ana después quedó esperando el bebé. Ella era estéril, pero quedó esperando cosas que Dios solamente puede hacer. Y dice que nació un bebecito y le puso Samuel, que significa pedido de Jehová. Bueno, el niño creció y cuando fue destetado, dice la Biblia, ella lo llevó al templo y lo dejó allá para que fuera, ¿cierto?, un siervo de Dios. Como era levita, como era la sangre de los levitas, obviamente que le correspondía también estar dentro del servicio del templo. Y ahí poco a poco, ¿cierto?, Samuelito desde muy pequeñito comenzó a aprender los oficios del templo. Pero ¿sabes qué? Elí tenía 2 hijos, ¿no? Ofni y Finés, y eran malos. Ellos eran muy malos. Ellos no obedecían a su padre, no tenían temor del Señor. Hacían lo que querían, ¿no? Un día dice que llegó un hombre, dice en el capítulo 2, en el versículo 27 en adelante, lo puedes leer tú. Ahora, en el capítulo 2 también se habla acerca de la mala fama de los hijos de Elí, ¿no? Y cómo todo lo que hacían, ¿no? Y fíjense que el versículo 22 dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Había una profanación terrible del templo, ¿no? Estos 2 hijos del sumo sacerdote hacían y deshacían, ¿cierto?, a vista y paciencia del pueblo, y Elí escuchaba la mala fama de sus hijos, pero no los reprendía. O si los reprendía, era muy suave la reprensión que le daba a sus hijos. Nunca, quizás, los jóvenes respetaron a su padre, porque quizás desde muy temprano, muy chico, su padre nunca puso un poquito la mano firme, ¿no? Es importante ser firme con los hijos, es importante ser firme, ¿no? No hay que castigarlos, hay que disciplinarlos, ¿no? La disciplina conlleva ciertos elementos buenos para que el niño aprenda y se eduque. Bueno, ¿qué pasó? Que este profeta que vino le profetizó que sus hijos serían muertos en un solo día, ¿ya? Y que también sus descendientes, ¿cierto?, serían erradicados para siempre. Bueno, la historia bíblica dice que en un momento, aquí tenemos en el capítulo 5, dice, los filisteos hicieron guerra contra los israelitas y en algún momento se le ocurrió la genial idea a los 2 hijos de Elí, a Ofni y Finés, tomar el arca y llevarla al campamento como una señal de amuleto, como una señal de que podía, ¿cierto?, la presencia de Dios poder vencer a los israelitas. El arca estaba en un lugar para ser objeto de culto, de rito, ¿cierto? Todo lo que conlleva, ¿cierto?, las ceremonias que habían sido establecidas en el libro Levítico. Pero estos hombres tomaron como el arca como si fuera un mero mueble, no lo tomaron como algo así como, este es un mueble, ¿cierto?, un instrumento. Dijeron, con este vamos a ir a la guerra y vamos a ver, ¿cierto?, cómo Dios aquí vence a los filisteos. Dice la historia bíblica que cuando llegó el arca al campamento, dice que todos gritaron y la tierra tembló.